muchas ocasiones nos vemos con la necesidad de usar cierta función específica de los medidores, como estos multímetros. Eh, por ejemplo, a veces necesitamos medir la continuidad de algunos componentes electrónicos que se encuentran en alguna placa o por simple prueba que nosotros queremos hacer, como por ejemplo medir si un fusible está en buen estado. Eh, Existen fusibles comunes como estos donde podemos comprobar directamente si el fusible está cortocircuitado o no. Si el fusible está en corto o todavía está en su funcionamiento completo. Para esto es hasta irrelevante a veces comprobar los fusibles con el medidor de continuidad. Sin embargo, existen fusibles como este que estoy mostrando a continuación, que obviamente el encapsulado no nos permite eh, ver directamente si el fusible se ha cortocircuitado o si aún está en buen estado. Para, para este tipo, en especial de componentes electrónicos, siempre viene bien la función de continuidad de un multímetro, con el cual podemos corroborar directamente si el fusible ya se cortocircuitó o todavía está en función. Como podemos ver, este fusible está en perfecto estado. Comprobamos el otro también y vemos que también es un fusible que está sano, ya que la fuente está completamente útil, operable. Sin embargo, tengo este multímetro que tiene muy buenas protecciones internas. Sirve bastante para medir continuidad en corriente alterna, corriente continua y directamente las resistencias, pero lastimosamente no trae funciones extra, no trae medición de corriente ni en alterna ni en continua y tampoco trae medición de diodos y continuidad. Eh, entonces hay multímetros que nos limitan bastante a poder trabajar con ellos directamente. Por ejemplo, este es uno de ellos. Este nos limita bastante a poder hacer mediciones de diodos, mediciones de fusibles, como el ejemplo anterior. Para eso, entonces, vamos a, voy a enseñarles directamente un circuito que recién acabo de implementar. Está basado directamente en un circuito integrado, un LM386. Los componentes son muy básicos, no tienen nada fuera de lo normal respecto a lo que podríamos utilizar para poder configurar nuestro circuito y realmente es bastante útil. Acá podemos ver y está configurado directamente para que trabaje a 9 voltios, pero yo lo he probado y he hecho funcionarlo desde 3.7 volts. Ya funciona correctamente, entonces podríamos podríamos trabajar directamente con una celda de litio, conectarle directamente a una celda de litio que trabaje de 3.7 hasta 4.2 volt y estaríamos trabajando con un voltaje lo suficiente para que el circuito trabaje durante mucho tiempo. Eh, Podríamos agregarle el TP4056, estos famosos que he mostrado en otros videos y que también son útiles y nos serviría bastante para poder trabajar en él. Como pueden ver, el circuito integrado prácticamente tiene unos componentes muy sencillos. Tiene un capacitor cerámico, código 474, un capacitor electrolítico de 330 microfaradios. Tiene una resistencia de 1K, una de 10K, una de 3,3 y tiene una resistencia de 1K que está en serie con un diodo, nada más para iluminar. Y a la salida tenemos un buzzer en la salida del pin 5 y directo a más y conectado directo a masa vamos a tener un buzzer.
El buzzer que yo he usado directamente para este proyecto es una bocinita. Aclaro eso de hay dos tipos de buzzer que se pueden utilizar. Y en este proyecto en específico tiene que ser un buzzer de estos. Tiene que ser así. Existen dos tipos de buzzer, los que son pasivos y los que son activos. Para probar si correctamente funciona, si es pasivo o activo, probamos directamente con una pila de 3 volts dependiendo del voltaje del buzzer. Y si funciona con una pila entonces es de 1, y si no funciona con una pila solo hace un sonido como un pop, pop, como un golpecito de entonces es de este tipo de buzzer, que es el que en específico vamos a usar. Estas son prácticamente bocinitas que vienen agregadas en juguetes, que las podemos encontrar en los auriculares de esos headsets grandes, y que realmente es en lo que está basado este circuito para que funcione, ya que este es un amplificador operacional directamente que se encarga de amplificar la señal que vamos a enviar en las puntas de prueba para que genere el sonido del buzzer. Entonces, si agregamos un buzzer de mayor voltaje, obviamente lo que vamos a hacer es agregar un poco más de voltaje con las limitaciones que nos va a dar el amplificador operacional. No sobrepasar la tensión del amplificador porque lo vamos a quemar, y creo que esa sería la única limitante que vamos a tener. Como les decía, yo he hecho funcionar mi circuito desde los 3.7 volts hasta los 4.2 y funciona perfectamente por el tipo de bocinita que he usado como buzzer, ya que es una bocina que exige muy poquita corriente. Realmente parece que acá trae la graduación del voltaje de la potencia que puede entregar y son 0.25 watts. Entonces, en base a eso, yo he ido calculando más o menos la tensión con la que puedo hacer trabajar el circuito directamente sin quemar ni la bocina ni tampoco quemar el integrado. Entonces yo lo voy a trabajar entre 3.7 y 4.2 voltios y estaría completamente dentro de los rangos en los que la fuente va a funcionar correctamente. Ya he hecho las conexiones pertinentes en el circuito. Vamos a notar que al conectar las puntas de prueba, al unirlas, vamos a tener el LED nos va a generar una luz y la bocina nos va a generar un pitido. Es bastante rápida la respuesta. Como pueden ver, es un circuito que va a funcionar excelentemente. Volviendo al esquemático del circuito, lo único que podríamos hacer nada más para variar es cambiar un poco el valor del capacitor que está en la salida del pin 5 y ir ahí más o menos jugando con el tipo de, de, fre- de frecuencia con la que queremos que suene el buzzer. O sea, con esto nada más cambiaríamos el tiempo de respuesta del buzzer. Prácticamente es el único valor que podríamos intercambiar. Incluso este capacitor eh, podríamos variarlo un poco para ver el tipo de respuestas que tenemos en el buzzer, pero realmente variaría muy poco. Eh, Podríamos incluso también, si queremos limitar un poco el tamaño del diseño del circuito, podríamos simplificar eliminando esta parte del circuito que realmente nada más es como un una segunda forma de controlar un poco la continuidad en el circuito. Nada más, es el único aporte que le damos a esa parte, a esta área. De ahí para allá todo lo demás del circuito de cierta forma ya está reducido a su más mínima expresión, creo yo.
En la descripción les voy a dejar el PCB del circuito hecho en PCB Wizard, que es un programa súper sencillo de utilizar y creo que casi todos pueden manejarlo desde la primera vez. Y directamente solo lo descargan, lo imprimen en forma espejada y directamente lo van a copiar a la placa. Yo lo tengo ahorita en esta forma, solo para que vean el conexionado. Lo único que les voy a pasar es que de acá a acá va a haber un puente y de este pin a este otro pin va a ser otro puentecito, ya que la configuración que yo llevé me complicaba bastante el diseñar directamente conectado todo. Entonces vi bastante viable, me pareció bastante viable hacer esta conexión de estos dos puentecitos. Es lo único que va a diferir. Acá tendríamos el positivo, acá tendríamos el negativo de la entrada de 3,7 volts, como es la configuración que yo voy a utilizar. Acá a este lado tendríamos la salida del buzzer. Como pueden ver, acá está el capacitor. Aquí está la salida al buzzer, positivo, negativo. Acá iría conectado el buzzer. Y acá estaríamos teniendo los puntos de prueba. Y ahí estaría diseñado el circuito completamente para que ustedes lo puedan implementar. En la descripción les voy a dejar el PCB de esta y les voy a dejar el esquema por si lo quieren hacer directamente ustedes diseñando su propio circuito y que lo puedan implementar también de la forma en que más les parezca. O sea que esto lo adapté a como yo lo quería para uso personal realmente. En el siguiente video voy a hacer la impresión. En este video solo me iba a basar prácticamente en mostrarles el funcionamiento del circuito, que vieran que el circuito sí funciona, que la placa está correcta y que me he basado en este esquemático que yo diseñé también. En el próximo video, que va a ser la parte 2, va a ser la parte donde voy a agregar, voy a pasar esto directamente a una placa de baquelita de cobre. Luego vamos a montar toda la electrónica en la placa y le vamos a hacer las pruebas más comunes, que serían la medición de fusibles, eh, algunas continuidades y todas esas cosas, que nos va a servir bastante para llevar a cabo diferentes tipos de proyectos, ya que en algunos casos, algunas personas, como les decía, no tienen la facilidad de poder tener la función de continuidad, como en casos como multímetros como este, que no traen esa función directamente, y que también a veces no se justifica comprar un multímetro de mayor valor para solamente tener una función de continuidad que realmente la podríamos desarrollar con muy pocos componentes y que va a funcionar y va a servir y va a dar para mucho tiempo. Si les gusta el video, por favor denle like, compartan si les parece interesante la temática del circuito, y si tienen alguna duda dejen directamente en los comentarios. Perdón por el ruido de fondo, pero vivo a la par de una carretera y hay mucho ruido de vehículos constantemente. Eh, si necesitan algún tipo de circuitos, pídanlos y yo directamente voy a poder ver cómo lo podemos diseñar y cómo lo podemos implementar acá en el canal. Denle like si les gustó, compartan si les gusta también, y suscríbanse si les parece interesante el canal y creen que les va a servir de ayuda para cualquier tipo de proyecto de electrónica. Seguimos en la segunda parte, que sería el próximo video que voy a subir luego de este, a más tardar a un día después.